Buenos días, licenciada Sonia. Mi nombre es la licenciada Carolina Luján Revilla. En esta ocasión voy a exponer sobre antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Son cualquier sustancia química producida por un microorganismo para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. Una propiedad común a todos los antibióticos es la toxicidad selectiva. Presentan una toxicidad hacia los organismos invasores superior a la que muestran frente a animales o seres humanos. También los antibióticos son sustancias antimicrobianas producidas por diferentes especies de microorganismos, ya sean bacterias, hongos y actinomicetos, que suprimen el crecimiento de otros microorganismos para prevenir lo que es las infecciones. Según su clasificación, se clasifican por su estructura química, por su espectro de acción y por su efecto antimicrobiano. Por su estructura química, los antibióticos se van a agrupar en familias con propiedades generales similares, como son los beta-lactámicos, tetraciclinas, quinolonas, aminoglucósidos, glucopéptidos, macrólidos, etc. Por su espectro de acción, el número de clases o especies bacterianas sobre las que puede actuar un antimicrobiano se va a conocer como espectro de actividad. Los antimicrobianos se dividen en función del tipo de microorganismo sobre el que tienen actividad, en antibacterianos, antivíricos, antifúngicos y antiprotozoarios. Entonces, según su espectro, puede ser de amplio espectro, intermedio o de espectro reducido. De amplio espectro, ellos van a interferir en el crecimiento de más de uno de ellos o de numerosas especies bacterianas. Van a comprender aquí las tetraciclinas, el cloranfenicol y algunos betalactámicos. De espectro intermedio, van a actuar frente a un número más limitado de especies. Y de espectro reducido, solo tienen un comportamiento eficaz frente a un número limitado de especies como son los glucopéptidos. Ahora, por su efecto antimicrobiano, se dividen en bacteriostáticos y bactericidas. En bacteriostáticos, ellos van a bloquear el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las lisan. O sea, no rompen su pared celular, ¿no? Su membrana. Por lo que a retirar el antimicrobiano su efecto es reversible. Y bactericidas van a provocar la muerte bacteriana, la muerte de esta bacteria, y por consiguiente el proceso es irreversible. Dentro de los bacteriostáticos tenemos a las tetraciclinas, macrólidos, el cloranfenicol y las sulfamidas. Y bactericidas, los betalactámicos, glucopéptidos, aminoglucósidos y las quinolonas. Ahora, por su mecanismo de acción de los antibióticos, se va a clasificar según la inhibición de la síntesis de la pared celular, inhibición de las funciones de la membrana citoplasmática, inhibición de la síntesis proteica y la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir con la inhibición de la síntesis de la pared celular? Los antibióticos que se integran en este grupo son en general bactericidas. Se incluyen beta-lactámicos, bacicracina, cicloserina, etc. Incluso aquí también la vancomicina, que más adelante se va a hablar. Todas las bacterias poseen una pared celular externa rígida, que rodea por completo la membrana celular citoplasmática, y dicha pared se comporta como elemento protector de la integridad celular e impide su estallido, ya que existe una gran presión osmótica en el interior bacteriano. La presión interna es de 3 a 5 veces mayor en las bacterias gram positivas y gram negativas. Por ello, cualquier inhibición de su formación o lesión de la pared celular puede conducir a la lisis de la célula, o sea, a rompimiento de esa membrana que los protege la bacteria. Tenemos aquí una imagen
de los antibacterianos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. No, aquí tenemos lo que es la pared celular, ¿no? También la membrana celular y varias partes, ¿no? de la bacteria. Aquí, bueno, en el libro de Netter de Farmacología Ilustrada he podido encontrar también aquí sobre su mecanismo de acción, ¿no? De los antibióticos, ¿no? Son, por ejemplo, inhibidores de la síntesis de la pared celular, los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos. Y aquí en el libro de Harvey, también de farmacología, he podido encontrar lo que es el sitio de acción de los antimicrobianos, ¿no? Aquí tenemos lo que es las partes de la bacteria y bueno, qué tipo de antibióticos van a actuar aquí en lo que es en la bacteria, ¿no? Por ejemplo, inhibidores de metabolismo, los sulfamidas, trimetoprima, inhibidores de la síntesis de la pared celular, los betalactámicos, la vancomicina, inhibidores de la síntesis de proteínas, tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos, clindamicina, cloranfenicol, inhibidores de la función o de la síntesis del ácido nucleico, la fluoroquinolona, rifampicina, y los inhibidores de la función de la membrana celular, como es la isoniazida. Aquí, como les había mencionado sobre las gram positivas y gram negativas, tenemos aquí una imagen de un esquema de la estructura de la pared celular de las bacterias gram negativas y gram positivas. Como podemos ver aquí, en la gram positiva, ¿no? Está la superficie macromolecular de la cápsula, el péptido glucano y la membrana citoplasmática. Y en la gram negativa tenemos una superficie macromolecular de la cápsula, hay un lipopolisacárido, se encuentra la membrana externa, el péptido glucano, hay un espacio periplásmico y lo que es la membrana interna. Según el libro Flores de Farmacología Humana. Bueno, agregando lo que es sobre la pared celular, esta pared celular contiene un polímero complejo entrelazado de naturaleza mucopeptídica denominado péptido glucano o mureína, formado por polisacáridos y péptidos con un elevado grado de recruzamiento. Su rigidez final va a depender del entrelazamiento de las cadenas peptídicas como resultado de las reacciones de transpeptidación llevadas a cabo por varias enzimas. La mureína va a ser la principal estructura bacteriana con consistencia mecánica suficiente para conferir a las bacterias su forma y proporcionar resistencia a lisis osmótica. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen, un esquema simplificado de la envoltura celular de una bacteria gram negativa. ¿No? Aquí se había presentado gram negativa y gram positiva. Y aquí es más simplificado lo que es la bacteria gram negativa. Vamos a ver en la membrana externa una bicapa de lípidos que está presente en microorganismos gram negativos, pero no en los gram positivos, ¿no? Que se puede ver a diferencia de los gram positivos. Ahora, ¿cuál es el uso de los antibióticos? ¿O en qué situaciones se utilizan los antibióticos? Si hay riesgo de infección postquirúrgica mayor a 5%. En los tipos de cirugía limpia el 1%, cirugía limpia contaminada el 5 a 10%, y mayormente su antibiótico-terapia, o en lo que se va a utilizar es en las cirugías contaminadas del mayor de 15%,
y en las cirugías sucias que son mayor de 30%. Ahora también se habla sobre la resistencia bacteriana. ¿Qué factores se encuentran aquí? ¿O qué factores tengo que tener en cuenta? En la prescripción libre de antibióticos. Por ejemplo, se ha podido ver mayormente en el contexto de la pandemia, ¿no? Que muchas veces la población se tomaba antibióticos, o como era la citromicina, o se administraba varios antibióticos eh, sin tener una indicación médica, una prescripción médica, y esto puede generar resistencia bacteriana, ¿no? El uso ilimitado de antibióticos en inmunocomprometidos o en UCI también, es la dosis y duración inadecuada y el desconocimiento de la sensibilidad de la flora de cada institución. ¿Cuáles son sus mecanismos de resistencia? Se dividen en naturales y adquiridos. En naturales, carecen de diana para el antibiótico o la falta de pared para el micoplasma, y adquiridos según mutación del ADN. En la transferencia genética, plásmidos, integrones y transposones. Aquí tenemos una imagen de algunos mecanismos de resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, resistencia a los fármacos por alteración del objetivo. Están todos los antibióticos mostrados en la imagen. También la resistencia a los fármacos por menor acumulación y resistencia a los fármacos por inactivación enzimática. Aquí tenemos otra imagen de cómo ocurre esta resistencia a los antibióticos. No, las bacterias son seres vivos que reaccionan y son capaces de mutar y de resistir a los antibióticos. Para que actúe un antibiótico en la bacteria, esta debe fijarse. En la mutación de la bacteria, si esta cambia, impide la acción de los antibióticos. ¿No? Eso es lo que es la resistencia bacteriana. O el antibiótico ya no puede hacer efecto en la bacteria porque está ya mutado, ¿no? Modificación del antibiótico, numerosas cepas resistentes hacen que se modifique la molécula del antibiótico. La impermeabilidad de la bacteria cierra sus poros, ¿no? El antibiótico ya no puede entrar, y la expulsión del antibiótico, ¿no? Algunas bacterias son capaces de rechazar antibióticos y estos no hacen efecto. Esto es lo que ocurre en la resistencia de los antibióticos. Ahora, en el tratamiento, ¿cómo es el desarrollo cronológico del tratamiento antimicrobiano y la evolución de la enfermedad? Por ejemplo, en la profilaxis, como ya se lo había mencionado anteriormente, su uso mayormente en las cirugías, ¿no? Ya sea contaminada o sucia, la antibioticoterapia para prevenir mayor infección, ¿no? Si es que ya se da una infección, ¿no? O el paciente es presintomático, ¿no? Pero tiene factores que pueden determinar una infección, ¿no? Hay síntomas, puede presentar síntomas, ¿no? Ese es algo empírico, ¿no? Hay un aislamiento del patógeno para ver qué bacteria está, o cuál es el foco infeccioso, ¿no? O en dónde, ¿no? El foco infeccioso o qué bacteria está originando. Ya es un diagnóstico definitivo, ¿no? Y se da lo que es la resolución o la administración del antibiótico. Ahora, para entrar en lo que es más simplificado en los antibióticos o qué tipo se va a hablar, tenemos las cefalosporinas, que son antibióticos betalactámicos que están estrechamente relacionados estructural y funcionalmente con las penicilinas. Según su clasificación en espectro antibacteriano, ¿no? Se han dividido en 4 grupos o en 4 generaciones, ¿no? Que son la primera generación, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Aquí tenemos una tabla de clasificación de antibióticos betalactámicos.
¿no? Que son todos los antibióticos beta-lactámicos. Y aquí está lo que les estaba mencionando. Tenemos de primera generación, que son las cefalosporinas, que actúan como sustitutos de la penicilina y son resistentes a la penicilasa estafilocóxica. Más adelante se va a ver lo que son las antibióticos o cefalosporinas de primera, segunda generación o de tercera o cuarta generación. En la segunda generación son las cefalosporinas que presentan una mayor actividad frente a otros 3 gram negativos, como es la Haemophilus influenza, Enterobacter aerogenes y algunas especies de Neisseria. Mientras que la actividad contra los microorganismos gram positivos va a ser más débil. De tercera generación, estas cefalosporinas han asumido un papel muy importante en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, aunque son inferiores a los de la primera generación en cuanto a su actividad frente a los cocos gram positivos. Las cefalosporinas de tercera generación presentan una mayor actividad contra los bacilos gram negativos. Por ejemplo, aquí se encuentra lo que es el antibiótico, la ceftriaxona, que vamos a hablar más adelante, que se ha convertido en fármacos de elección en el tratamiento de la meningitis. También se encuentra la ceftazidima, que tiene actividad contra la aeruginosa. Sin embargo, la resistencia va en aumento y el uso apropiado debe evaluarse sobre una base caso por caso. No, las cefalosporinas de tercera generación son más delicadas. ¿Por qué? Porque deben usarse con cautela, ya que se vinculan con daño colateral, lo que en esencia significa la inducción y propagación de resistencia antimicrobiana que ya se le había explicado anteriormente. Aquí tenemos los antibióticos de primera generación, por ejemplo la cefazolina, que esta cefalosporina parenteral de primera generación tiene efecto más prolongado y espectro de acción similar que otros fármacos de primera generación. Penetra bien en el hueso. En de segunda generación encontramos aquí la cefuroxima. De tercera generación encontramos la cefotaxima o la ceftazidima, ¿no? Que activa contra Pseudomonas aeruginosa, que se la había mencionado, y lo que es la ceftriaxona, que también se va a hablar más adelante. Y de cuarta generación, que es la cefepime. Ahora, la resistencia en las cefalosporinas, los mecanismos de resistencia bacteriana son esencialmente los mismos que los descritos para las penicilinas. Aunque no son susceptibles a la hidrólisis por la penicilinasa estafilocóxica, las cefalosporinas pueden ser sensibles a las beta-lactamasas de espectro ampliado. Ahora, ¿cuál es su farmacocinética de las cefalosporinas? Tenemos aquí una imagen de la administración y destino de las cefalosporinas. En la administración, muchas cefalosporinas deben administrarse por vía intravenosa o intramuscular debido a su escasa absorción por vía oral. Ahora, su distribución. En todas las cefalosporinas se distribuyen muy bien por los líquidos del organismo. Sin embargo, las concentraciones terapéuticas adecuadas en el líquido cefalorraquídeo, independientemente de la inflamación, solo se alcanzan con las cefalosporinas de tercera generación, como son, por ejemplo, la ceftriaxona, la cefotaxima, ¿no? Ahora, lo que es en el destino, esas cefalosporinas, su eliminación se produce por secreción tubular y o filtración glomerular. Por ejemplo, la ceftriaxona se excreta a través de la bilis hacia las heces, por lo tanto es muy bueno y se emplea con frecuencia en los pacientes con insuficiencia renal. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos
Mayormente son las manifestaciones alérgicas, en pacientes que han presentado manifestaciones alérgicas a las cefalosporinas. O que también son alérgicos a las penicilinas. Aquí tenemos el medicamento, el antibiótico de la ceftriaxona. Es un antibiótico de reserva en infecciones por bacterias gram negativas intrahospitalarias. ¿En qué momento o cuál es la indicación que tengo que tener para administrar la ceftriaxona? ¿En qué casos? Meningitis y otras infecciones del sistema nervioso central, septicemia, infecciones del tracto respiratorio, urinario, cutáneo, en chancro, gonorreas y otras infecciones asociadas, infecciones intraabdominales, enfermedad inflamatoria pélvica y demás infecciones que se puede mostrar en pantalla. Y también se emplea como profilaxis quirúrgica. ¿Cuál es la farmacocinética? Tiene buena absorción intramuscular, buena distribución en órganos y fluidos corporales, cruza la barrera hematoencefálica, placenta, líquido amniótico y leche materna. El 85 a 95% se encuentra unida a proteínas plasmáticas, dependiendo de su concentración en el plasma. O el tiempo de vida media de 6 a 11 horas, se metaboliza parcialmente a nivel hepático, ¿no? Como se había mencionado, el destino cuál fue, se excreta a través de la bilis, ¿no? Hacia las heces. Cerca del 33 a 65% de la dosis se excreta sin cambios en la orina por un mecanismo de filtración glomerular. El resto ya es excretado a nivel biliar. Ahora, la dosis. En la duración de tratamiento se recomienda continuar el tratamiento por 1 a 2 días después de iniciar una mejoría del paciente o que desaparezcan signos y síntomas de la infección. La administración es intravenosa directa de 2 a 4 minutos por infusión intermitente en adultos de 15 a 30 minutos, neonatos y niños de 10 a 30 minutos, en aplicación intramuscular profunda no mayor de 1 gramo en lugar de aplicación. En adultos, la dosis usual es de 1 a 2 gramos cada 12 a 24 horas, dependiendo del tipo de infección severa. En la profilaxis quirúrgica es 1 gramo intramuscular o intravenoso 30 minutos a 2 horas antes de la cirugía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hipersensibilidad a penicilina, ceftriaxona y otras cefalosporinas. Y las interacciones o qué medicamentos pueden interactuar, ¿no? Con la ceftriaxona, aminoglucósidos, warfarina, quinolonas, también la furosemida. Tenemos otro antibiótico que es la ceftazidima, que es un antibiótico de reserva restringido al tratamiento de pacientes con factores de riesgo o infección por la Pseudomonas aeruginosa, ya que la mayoría son adquiridas intrahospitalarmente. ¿Por qué? Porque se encuentran, ¿no? Se encuentran por ejemplo, pacientes con mayor estancia hospitalaria, puede adquirir esta infección, ¿no? Y aquí se emplea lo que es la ceftazidima. Y en pacientes inmunocomprometidos que pueden verse más afectados. También septicemias, meningitis y otras infecciones en el sistema nervioso central, infecciones del tracto urinario, intraabdominal, articulaciones, etc. Infecciones causadas por bacterias gram negativas. En su farmacocinética no se absorbe en el tracto gastrointestinal. Su uso parenteral, hay buena distribución en órganos y fluidos corporales. También cruza la barrera hematoencefálica y placentaria de 5 al 24% y se encuentra unida a proteínas plasmáticas. Su tiempo de vida media de 1 a 2 horas, incrementándose en pacientes con insuficiencia renal. El metabolismo, poco conocido, cerca del 80 al 90%, se excreta a nivel renal sin cambios por un mecanismo de filtración glomerular. ¿Cuál es la dosis? La bacteriemia
septicemia, infecciones severas a nivel respiratorio, urinario, ginecológico, óseo, articular, intraabdominal, sistema nervioso central y piel. En adultos es de 1 gramo intravenoso o intramuscular cada 8 a 12 horas, hasta 6 gramos por día, en infecciones severas aunque esté en riesgo el paciente, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones en el embarazo, en la lactancia y en pacientes con insuficiencia renal? ¿Por qué? Porque ya vimos que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Por eso que hay precauciones en estos antibióticos en el embarazo y en la lactancia. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Frecuentes pueden generar diarrea, náuseas, vómitos. Poco frecuentes, reacciones alérgicas, y raras, anemia hemolítica o problemas hepáticos y renales. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Cuando hay hipersensibilidad a la ceftazidima, penicilina y otras cefalosporinas. La cefazolina es un antibiótico que está indicado para infecciones del tracto respiratorio, urinario, cutáneo, a nivel óseo, biliares, también septicemia, y en profilaxis perioperatorio. En el espectro de cefalosporina de primera generación, sensible, gram positivos. ¿Cuál es su farmacocinética? También no es bien absorbida por el tracto gastrointestinal y debe ser administrada parenteralmente. Se une a proteínas plasmáticas, 74 al 86%, no se metaboliza. Lo que aquí es diferente es de que hay una baja penetración en el líquido cefalorraquídeo y atraviesa también la placenta. Se va a excretar principalmente por la orina en forma inalterada. En pequeñas cantidades se excretan por la leche materna. Su tiempo de vida media es de 1 a 2 horas en pacientes con función renal normal. En pacientes con enfermedad renal terminal se prolonga la vida media de 12 a 50 horas. Como ya se había mencionado, también en precauciones debemos tener en cuenta en el embarazo, en la lactancia, cuando hay un uso prolongado de este antibiótico, y enfermedades gastrointestinales. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Igual también las frecuentes, la diarrea, náuseas. Poco frecuentes, lo que son vómitos, reacciones alérgicas, y raras también la anemia hemolítica, problemas hepáticos, convulsiones. Tenemos aquí una imagen de las cefalosporinas, por ejemplo, la cefazolina. Como ya se había mencionado, su mecanismo de acción, efectos, aplicaciones clínicas y la farmacocinética de una forma más reducida. Ahora, los betalactámicos son los carbapenémicos, son antibióticos betalactámicos sintéticos cuya estructura difiere de las penicilinas en el átomo de azufre del anillo de tiazolidina, que ha sido externalizado y sustituido por un átomo de carbono. En los betalactámicos podemos encontrar el imipenem, el meropenem y el ertapenem, que son únicos fármacos que podemos ver o administrar en la actualidad. Mayormente es el imipenem y el meropenem. En este caso se va a hablar del meropenem. Vemos aquí en una imagen cómo actúa el betalactámico frente a la bacteria. Hay una inhibición de la formación de la pared celular, hay una activación de endolicinas y hay una destrucción enzimática del peptidoglicano, ¿no? Y la falta de formación, la destrucción de la pared y ahí la muerte bacteriana. En el aspecto antimicrobiano, el imipenem resiste la hidrólisis de la mayoría de betalactamasas, pero no de las metalo-betalactamasas. Es útil para el tratamiento empírico o provisional y activo frente a los microorganismos gram positivos y gram negativos.
El meropenem presenta una actividad antibacteriana similar al del imipenem, dado que la mayoría de las cepas son resistentes. ¿Cuál es su farmacocinética? Se van a administrar por vía intravenosa y penetran bien en los tejidos líquidos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo, cuando hay inflamación meningia, y se excretan por filtración glomerular. A diferencia del imipenem, el meropenem no se metaboliza. ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede provocar náuseas, vómitos, diarreas, que son los más frecuentes. En los niveles elevados del imipenem pueden producir convulsiones, mientras que la incidencia de este efecto adverso es menor en el meropenem. Ahora tenemos aquí el antibiótico, el meropenem, que es un antibiótico estrictamente de reserva en infecciones causadas principalmente por bacterias gram negativas, gram positivas y anaerobios a nivel intrahospitalario. No es un antibiótico de amplio espectro. ¿Cuáles son las indicaciones que tengo que tener en cuenta para administrar el meropenem en las infecciones intraabdominales, como apendicitis, peritonitis complicada, infección del tracto respiratorio, las meningitis, terapia empírica antiinfecciosa en pacientes febriles neutropénicos y las infecciones de tejidos blandos con espectro son sensibles a gram positivo? ¿Cuál es su farmacocinética? Solo se debe administrar intravenoso. Se van a distribuir en tejidos y fluidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como se había mencionado anteriormente, se unen a proteínas plasmáticas solo 2% y se metaboliza a nivel hepático. Su tiempo de vida media en adultos con función renal normal es aproximadamente 1 hora. Y se excreta aproximadamente un 25% como metabolitos inactivos. ¿Cuál es la dosis? En adultos, 1 gramo intravenoso cada 8 horas y no se debe exceder más de 2 gramos cada 8 horas en caso de meningitis. ¿Cuáles son los efectos adversos? Aquí hay que tener en cuenta lo que es la flebitis, dolor en el sitio de inyección, fiebre, urticaria, ras cutáneo, prurito, vómitos e hipotensión. ¿No? Como es un antibiótico de amplio espectro, tenemos que tener muy en cuenta la vía, cómo se debe administrar desde una manera lenta, con una vía 20-18. En caso, si es que se coloca en una vía, una boca 22, tiene que ser una administración lenta para no ocasionar lo que son las flebitis. En los efectos adversos raros pueden ser vértigo, confusión, delirio, alucinaciones, etc. Tenemos otro antibiótico que es la vancomicina, que es un antibiótico también que es un glucopéptido, ¿no? Que es muy importante, también muy utilizado, ¿no? Que en su mecanismo de acción inhibe la síntesis de la pared celular. También se usa en infecciones causadas por bacterias gram positivas, que también incluye la septicemia, endocarditis, meningitis, ¿no? Su farmacocinética, a diferencia de los antibióticos que se había mencionado, incluido el meropenem, este antibiótico sí es de administración lenta o de infusión lenta de 60 a 90 minutos. Siempre se tiene que tener cuidado en la administración de la vancomicina. Se emplea en el tratamiento o profilaxis de infecciones sistémicas y no se absorbe a través de la administración oral. La inflamación permite que el fármaco penetre en las meninges. Sin embargo, a menudo es necesario combinar la vancomicina con otros antibióticos como la ceftriaxona para
obtener efectos sinérgicos en el tratamiento de la meningitis. El metabolismo del fármaco va a ser mínimo y el 90 al 100% se excreta por filtración glomerular. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede ocasionar? Fiebre, escalofríos, crisis de sofocación, flebitis, ¿no? Por eso que se debe administrar con una infusión lenta de 60 a 90 minutos para no generar todos estos problemas en el paciente. Uno también de los efectos que puede causar, de los más conocidos, es el síndrome del hombre rojo. Tenemos aquí una imagen de cómo, como yo le había mencionado, la importancia, ¿no?, del tratamiento de la vancomicina o del cuidado que se le tiene que tener. Este es uno de los efectos que puede causar, o mayormente puede causar, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.